¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, 15 minutos de la hora 13. Estamos miércoles, hoy vamos a hablar un poco del Congreso que se viene porque estamos haciendo una seguidilla de entrevistas, de hablar con gente que va a ocupar una banca en el Congreso el 30 de junio cuando juren oficialmente y a partir de ahí empiece un periodo de 5 años de gestión legislativa y los proyectos, las ideas, qué temas se van a debatir o qué temas se tienen que debatir en el próximo Congreso y qué tipo de oficialismo vamos a tener y qué tipo de oposición se va a hacer. Por eso vamos a hablar hoy con Raúl Benítez, diputado electo por Central del Partido de la Alianza, Encuentro Nacional, quien ya está con nosotros en esta tarde. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Un saludo a vos y a toda la audiencia y al equipo también. Muchísimas gracias, Raúl, por atendernos. Bueno, se vienen reuniendo. Ayer martes vimos una fotografía en la Cámara de Diputados donde estaban un grupo importante de electos que forman parte de un bloque de la oposición. Si bien todavía me imagino que se está construyendo una unidad, pero ¿en qué etapa están, Raúl? ¿En qué se avanzó ayer en la conversación? Nosotros, o sea, te explico un poco cronológicamente ahí, Luis, ¿verdad? Nosotros primero, como tercer espacio, empezamos las reuniones hace unas semanas con la intención justamente de fortalecernos entre los del bloque del tercer espacio y tratar de conformar ahí una última multibancada con todas las diferencias que podamos tener, pero tratando de establecer como una agenda, una mínima agenda que nos pueda guiar en este tiempo en la Cámara, en el que podamos tener nuestro punto común, definir nuestros puntos comunes y con eso caminar, ¿verdad? Luego se dio lo de ayer, que fue la reunión del bloque del tercer espacio con el PLRA, con gran parte del bloque del PLRA, para hablar del tema, de varios temas, entre eso lo de la mesa directiva, ¿verdad? Más lo de ayer fue un poco más para conocer, compartir un poco visiones, puntos de vista, dar los primeros pasos en este camino hasta por lo menos el juramento, pero también hablar qué va a pasar después de ese juramento y en los próximos meses en la gestión legislativa, Luis. Sí, precisamente, sabemos que la construcción de un bloque opositor es un arte dentro de la política, conociendo los diferentes pensamientos y visiones que se tienen sobre algunas cuestiones que se puedan presentar. Pero, ¿en qué pueden coincidir, crees vos, Raúl, para construir eso? Yo creo, Luis, que el desafío principal está que la conversación no sea solamente en torno a los cargos. Estamos pues, de repente muy acostumbrados a esa conversación ahora de hablar solamente de la presidencia, ¿verdad? De la Ujú. Cámara, como que todo gira en torno a eso. Y a mí me parece me parece evidentemente importante, ¿verdad? No le saco la importancia, pero me parece que llevar el debate y centrar el debate solamente en eso como el primer paso, me parece un error que podemos cometer como oposición. Nosotros tenemos que tener una mínima agenda legislativa donde por lo menos podamos coincidir en algunos puntos que nos pueden ser, que pueden ser prioritarios en este por lo menos primer año de gestión, en el que podamos trabajar juntos para hacer esas reformas que tanto se le propone a la ciudadanía. Ese va a ser el elemento diferencial. Nosotros tenemos que tomar lo que ocurrió el 30 de abril como un mensaje de que la gente tiene que ver algo distinto en la oposición. Entonces nosotros no podemos caer en las mismas prácticas que nos llevaron primero a tener este sistema prebendarista que es el que manejamos en todo el país y segundo que nos llevaron a la debacle electoral. Entonces acá yo creo que Luis, nuestro desafío está en poder tener una conversación madura, una conversación que trascienda lo de los cargos que evidentemente, repito, tiene una importancia, pero también yo creo que la conversación real tiene que ser sobre qué vamos a hacer en este tiempo, por lo menos en algunos puntos. Yo no digo que establezcamos todos los detalles. Ujú. ¿Verdad? Cada uno tal vez va a tener una agenda común, una agenda propia, cada uno va a tener ahí también su camino, ¿verdad? Se respeta, ¿verdad? Pero Ujú. que por lo menos podamos ver en qué punto podemos coincidir en este tiempo hasta por lo menos este primer año de estadía en la Cámara de Diputados. Sí, yo recuerdo que cuando empezaron a desatarse algunas cuestiones dentro del actual gobierno, el gobierno que se va, se había incluso generado una mesa de diálogo para hacer reformas estructurales dentro del Estado, que finalmente quedó en la nada.
quedaron, yo no sé si incluso quedó en papeles, pero por lo menos en los papeles no se vio nada. Pero Raúl, si vamos a hablar de reforma de las instituciones, ¿por dónde crees que se tiene que empezar? Pregunta complicada la que me metiste, Luis. ¿Por dónde Ujú. empezar? ¿Por dónde empezar? Yo creo, o sea, porque acá tenemos mucho frente por dónde empezar, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso es algo que tenemos que conversar, ¿verdad? Tenemos que conversar para ver qué priorizamos. Yo te voy a hablar de algo personal, evidentemente para mí, por ejemplo, el tema del transporte es un tema urgente, es un tema que hay que abordarlo porque toca directamente la calidad de vida de la gente y todos los días lo sufre la gente, todos los días, ¿verdad? Entonces, eso me parece un tema que no se puede más posponer y tenemos que tener la conversación. Sí, hubo en este gobierno lo que vos comentaste, ¿verdad? Un intento de hacer reformas que al final no salieron, ¿verdad? A nosotros nos va a tocar por lo menos hacer el intento, ¿verdad? Ese intento y ese poner a disposición ahí en el legislativo, tratar de marcar un poco el camino que nosotros creemos que hay que seguir para hacer ciertas reformas, pero al final también yo creo que en gran parte le va a tocar al Ejecutivo hacerlas, Claro, ¿verdad? Es el totalmente. Ejecutivo el que va a tener que llevarlas en la práctica. Nosotros vamos a ver el marco legislativo necesario y el presupuesto necesario, tal vez, para poder llevar adelante esa reforma. Ahora le va a tocar al Ejecutivo y ahí está el desafío del Ejecutivo. Nosotros vamos a cumplir con nuestra tarea. Vamos a cumplir con nuestra tarea de ver lo que creemos que es el camino correcto, denunciar lo que está mal, controlar lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal y que nuestra voz sea nuestra herramienta. Pero al final, yo creo que la cancha la va a tener el juego, o sea, la decisión final la va a tomar en gran parte el Ejecutivo. Toma nuestras herramientas o nuestras consideraciones o no. Ya va a quedar en su cancha. Pero tocaste un tema sensible, cierto, que es el tema transporte público. Y ahí lo primero que salta siempre es si hay todavía necesidad de mantener un subsidio o qué se puede hacer para sincerar el servicio. Nosotros, Luis, primero, o sea, con el tema del subsidio, yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es transparentar primero que nada el subsidio, a quién le estamos pagando, por qué le estamos pagando, en qué concepto, por cuántos pasajeros, o sea, hacer un trabajo de transparencia a full, a fondo. Hay que decir, los mejores transportes, sistemas de transporte del mundo tienen subsidio, ¿verdad? Eso es una cuestión que hay que poner, que hay que tener súper en cuenta, ¿verdad? Pero nosotros no podemos seguir gastando 35 millones de dólares en un año en un sistema que solamente empeora. O sea, es evidente que tenemos que conversar sobre qué rol está cumpliendo ese subsidio. Si es para que sobreviva una empresa, si es que para algunos se llenen los bolsillos, si es que, porque ese subsidio si se da tiene que ser para que funcione el sistema de transporte. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer de acá en adelante es transparentar para poder seguir dando ese subsidio. Si ellos no quieren transparentar, ahí vamos a tener un problema. Ahí vamos a tener un problema y nos va a tocar buscar tomar decisiones complicadas y difíciles ante esta situación, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ahí va a ser clave, por ejemplo, legislativamente de la Cámara, poder abordar cómo se liberan los datos del billetaje electrónico, ¿verdad? Como, con en el marco legislativo para que eso esté a mano de la ciudadanía, para que uno pueda acceder y uno pueda ver, ¿verdad? Protegiendo también los datos de la gente, ¿verdad? Tampoco Claro. uno puede tener que saber dónde se mueve cada uno todos los días. O sea, tenemos que hablar ahí de una ley, una buena ley que proteja los datos de la gente, pero que permita tener un panorama de la situación del transporte público. Y ahí hay dos patas, la transparencia que hablé con respecto al subsidio y la otra pata que es la herramienta del billetaje electrónico nos permite ver el panorama. Entonces nosotros podemos ver, a la pucha, había sido en Capiatá a tal hora, tenemos una excesiva cantidad de gente que se está subiendo a buses, ¿verdad? Tenemos muchísima gente para la cantidad de buses que pasa, tenemos muchísima gente que está subiendo, ¿verdad? Según el horario, en un pequeño lapso de tiempo. En ese momento tenemos que centralizar y ver cómo vamos a tener mayor frecuencia de transporte, ¿no? Por ejemplo, así bajando la tierra. Para eso sirve también el billetaje, porque con eso uno puede tomar las decisiones urgentes para poder paliar por lo menos Sí. mientras uno trabaja las decisiones que van a dar una solución real y profunda al sistema de transporte, ¿verdad? Vamos a trabajar nosotros, como te dije, en ese marco legislativo que sea necesario. Ahora, va a depender una vez más del Ejecutivo y de que se pongan los pantalones y tomen decisiones difíciles. Porque el sistema de transporte, para mejorarlo, hay que tomar decisiones complicadas, ¿verdad? Si vamos a someternos otra vez a los mismos grupos que están siempre, que como yo digo, pasan los años jugadores y dirigentes, ¿verdad? Y están ahí los mismos nombres de siempre. Si van a entrar a seguir, que ellos les marquen la cancha una vez más, vamos a terminar en lo mismo o peor. Ujú. Acá es el viceministerio de Transporte del Ministerio de Obras Públicas el que tiene que marcar la cancha.
¿verdad? Porque ellos tienen que ser los primeros preocupados en que la ciudadanía tenga un buen sistema de transporte, Luis. Bueno, y ahí te quiero parar la pelota, ¿verdad? Em, Fíjate vos, vamos a entrar a hablar y seguramente se va a debatir, como vos decís, mucho sobre el tema del transporte público. Podemos hablar del convencional, del diferencial, pero se puede o se debe de pensar en un transporte alternativo, ya que no sea el de movido a petróleo, a nafta, a diésel, ¿verdad? En este caso, pensar un poco en un tren de cercanía, que también está un proyecto ahí que hace bastante tiempo no sale. Yo creo que sí, Luis. Yo creo que hay que diversificar el tema del sistema. El sistema ahora hay que adentrarse bien en los proyectos, ¿verdad? Porque hay que aprender de nuestras experiencias ya vividas. Hay que ver bien el impacto que va a tener. O sea, el tren de cercanía, evidentemente, yo creo que es una muy buena opción, totalmente. Pero hay que ver cuál es el impacto que va a tener la obra en sí, por ejemplo, ¿verdad? Que fue, por ejemplo, el inconveniente con el Metrobús, que fue uno de los inconvenientes con el Metrobús. Entonces, no solamente llevarlo así por el nombre, sino que hay que analizar a profundidad qué impacto social, qué impacto cultural puede tener, o sea, el impacto real en la vida de la gente. Todo eso hay que estudiar de tal manera que sea una inversión real, a que se pueda terminar, ¿verdad? Porque sabemos cómo terminó el Metrobús, eh, para no caer en los mismos errores y hacerle pasar mal a un montón de gente, ¿verdad? Yo creo que sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera seria. Hay que hacerlo de manera seria. Hay que agarrar el proyecto de trenes de cercanías. Justamente me estás preguntando algo que estaba haciendo antes de que me conecte, que era justamente adentrándome mucho más en el proyecto, viendo un poco los detalles. Y en especial para mí es súper importante que podamos ver los impactos sociales, Luis, porque a veces nosotros en otro país, en muchos proyectos, no tenemos mucho en cuenta eso y eso es lo que termina siendo una traba, pues, siendo una traba para poder culminar las obras. Y al final se termina perdiendo, pierde la gente, se pierde tiempo, se pierde dinero y perdemos absolutamente todo, ¿verdad? Bueno, como para ir cerrando, Raúl, para ir cerrando, cuando se habla de oposición constructiva, bájela y sea la constructiva, oposición constructiva, ¿cómo podemos definir? Oposición constructiva, yo te digo, según lo que yo haría si soy oposición, al ser oposición constructiva. Lo que está bien, yo lo voy a aprobar porque está bien. No porque me dijeron, te voy a dar esto, te voy a dar algo a cambio. Lo que está bien, te voy a aprobar y voy a votar a favor porque está bien. Eso es una oposición constructiva, me parece. No es que yo te voy a trabar, no, porque vos viste que vos sos tal partido. No, 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 no. Para mí no pasa por ahí. ¿Verdad? Yo creo que ese tiene que ser nuestra labor. Ahora nuestra labor también tiene que ser de controlar y denunciar lo que creemos que está mal. Ujú. ¿Verdad? Que muchas veces A ver, por ejemplo, vamos a hablar del tren de cercanías. El tren de cercanía, por ejemplo, puede venir hoy para aprobarse. A mí me encanta el proyecto. Yo quiero un tren de cercanías. Ahora, si yo, Raúl, veo, mira, tiene, no hay, por decir, estoy hablando desde el desconocimiento, aclaro bien, Luis, pero por decir, ¿verdad? Y si yo veo que falta, por ejemplo, un mejor estudio de impacto ambiental, voy a decir, tiene que tener un mejor estudio de impacto ambiental. Eso no quiere decir ponerle un palo a la rueda porque no quiero que salga. No, lo que pasa es que yo quiero que salga bien y quiero que salga bien, nada más. Esa es la diferencia. Entonces, ese es el papel que nosotros tenemos que cumplir como oposición. Como oposición. Y también el de no repetir las prácticas que creemos que están mal. Ese es para mí también una de las claves, ¿verdad? Como ya lo dije al comienzo. Nosotros no podemos llamarnos oposición y hacemos las mismas prácticas de aquello que decimos ser su oposición. No tiene sentido, está contrapuesto, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, no va a trabajar, no va a tocar trabajar en esa línea. Lo que yo digo, yo lo apruebo porque está bien y porque le va a servir a la ciudadanía. Lo denuncio porque creo que está mal y voy a usar como herramienta mi voz. Voy a usar como herramienta mi voz para denunciar lo que está mal, Luis. Ujú. Raúl, siempre es un gusto hablar contigo, intercambiamos ideas, escuchamos también tus propuestas y tu parecer acerca de lo que se viene en estos 5 años de gobierno, ustedes dentro del Parlamento, los otros también dentro del Ejecutivo, y bueno, hay un tema pendiente que seguramente algún día vamos a volver a hablar, es sobre el tema de la otra pata del poder dentro del gobierno, que es el poder judicial, ¿verdad? Que muchas veces no se habla y que siempre está en un statu quo ahí, sin que nadie le moleste, al parecer, ¿verdad? Así mismo, es un poder que se hace ya, parece independiente, pero no es tan independiente. Termina teniendo mucho lazo con Y, otros actores. Pero y bueno, que afecta directamente en la vida de la gente también.
La falta de totalmente. justicia, sin duda. Yo lo sufrí un poco, ¿eh? En el Sí, tiempo de Luna no te totalmente. calles. Lo sufrí en el tiempo de Luna no te calles. Como un Ahí. garrote. Raúl, Eh, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Luis. Un abrazo a vos y siempre atento a las invitaciones. Raúl Benítez, diputado electo de la Alianza Encuentro Nacional por Central, el 30 de junio van a alzar la mano, van a jurar y va a empezar un nuevo parlamento. ¿Qué tipo de parlamento? ¿Qué sensación va a generar la famosa escoba nueva barre bien? ¿O va a ser una escoba que se venía utilizando y que no hay que cambiar porque, bueno, va a seguir barriendo de cualquier manera? Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque quiero hablar con otro parlamentario. Ya él se va a conectar en minutos más. Hacemos la pausa. Vamos a conocer a otro parlamentario que va a jurar el 30 de junio.